Hola, hola chicos, soy el profe Alejandro de Lucas y bueno, esta es la continuación del video anterior que por problemas técnicos se me cortó, ¿sí? Voy a hacer lo que les prometí, que era el resumen con el cual ustedes pueden a partir de cualquier dato obtener cualquier otro, ¿sí? El tema es magnitudes atómicas, como el título lo indica, ¿sí? Segunda parte. O en el video anterior les contaba, ¿no? Que para pasar, si a mí me dan una masa, ¿sí? En gramos, pongamos, y lo queremos pasar a moles de moléculas, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es una reglita en donde dijimos que para pasar de gramos a moles o de moles a gramos necesitamos la masa molecular, ¿sí? Si nosotros a la masa la dividimos por la masa molecular, me va a dar los moles de moléculas, ¿sí? Como en el ejemplo que hicimos en el video anterior. Yo tenía 500 gramos de ácido sulfúrico, ¿sí? Y la masa molecular es de 98 gramos por mol. Entonces habíamos dicho, si 98 gramos es un mol, 500 gramos X. ¿Qué hice en definitiva? Hice 500 por 1, que da 500. En definitiva, dividí por 98, ¿sí? Que es la masa molecular. Entonces, siempre que nosotros tengamos que pasar de gramos a moles de moléculas, dividimos por la masa molecular, y si lo hacemos al revés, si queremos pasar de moles de moléculas a gramos, multiplicamos por la masa molecular. Una vez que yo tengo los moles de moléculas, ¿sí? Y quiero saber, o sea, una vez que ya tengo la cantidad y quiero saber el número de moléculas, acá lo que vamos a necesitar es el número de Avogadro, ¿sí? O sea, para pasar de moles de moléculas a moléculas, podemos multiplicar por el número de Avogadro. Y si tenemos el número de moléculas y queremos calcular los moles de moléculas, dividimos por el número de Avogadro, ¿sí? Que es lo que yo hice en el ejemplo anterior. Fíjense que yo tenía los moles de moléculas, multipliqué por el número de Avogadro y me dio la cantidad de moléculas. Ahora bien, si yo tengo el número de moléculas y quiero saber el número de átomos, lo que voy a hacer es multiplicar por la atomicidad. Y eso me va a dar el número de átomos que tengo. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y al revés, vamos a dividir por la atomicidad. ¿Qué es la atomicidad? Atomicidad. ¿Qué es la atomicidad? ¿Sí? El numerito que está acá abajo que me indica la cantidad de átomos que componen a la molécula o a la sustancia, en el caso de que no sea una molécula, ¿sí? Fíjense, si yo quiero saber los átomos totales, la atomicidad para mí va a ser 7 en este caso. Si quiero los átomos de oxígeno va a ser 4, si quiero los de hidrógeno va a ser 2. O sea, depende los átomos que yo quiera, ¿sí? El número de átomos que yo quiera va a ser el número por el cual voy a multiplicar. Y al revés, si yo tengo el número de átomos, puedo determinar también la cantidad de moléculas que tengo. Por otro lado, a partir de los moles de moléculas, ¿sí? Yo también puedo saber los moles de átomos. O sea, la cantidad de átomos. O sea, de moles de moléculas, para saber los moles de átomos, también voy a multiplicar por la atomicidad. Y al revés, voy a dividir por la atomicidad. Y de esa forma, a mí me pueden dar como dato los moles de moléculas y yo puedo determinar, ir y calcular cualquier otra cosa. Por eso les aconsejo, ahora yo voy a hacer un ejemplo, que resuelvan este cuadro que está acá, ¿sí? Para iniciarse en el tema. Y después, bueno, sí, hacer todos los problemas de la guía, practiquen bastante esto. Agarremos cualquiera. Agarremos, por ejemplo, no sé, agarremos, por ejemplo, esto, ¿sí? Yo tengo acá un compuesto ¿sí? Que se llama etano y como dato nada más me dan el número de moléculas y me piden todo el resto. O sea, vamos a anotar el número de moléculas, 3,01 por 10 a la 24 moléculas de etano. Bien, o sea, yo estoy, número de moléculas, estoy acá, ¿sí? Y bueno, vamos a ir
vamos a calcular los moles de moléculas, ¿sí? Vamos a calcular la masa, me pide acá. Cantidad de moléculas, ¿sí? Los moles de moléculas y los gramos que tengo. Entonces, si yo sigo la regla que les acabo de dar, y estoy acá y quiero saber el número de moléculas, voy a dividir a este número por el número de Avogadro. Entonces hago 3,01 exponente 24 dividido 6,02 exponente 23, y eso me da 5 moles de etano. Ahora bien, yo estoy acá ahora, porque ya sé que tenemos 5 moles. ¿Cómo calculo la masa? Y bueno, necesito la masa molecular. Entonces, calculemos la masa molecular, ¿sí?, del etano. Va a ser, tenemos 2 de carbono, la masa atómica del carbono es 12, ¿sí?, más 6 por 1 del hidrógeno, ¿sí? Tengo 6 átomos de hidrógeno y la masa atómica del hidrógeno es 1. Y esto es en gramos por mol, ¿sí? Entonces tenemos la masa molecular, va a ser 24 más 6 es 30 gramos por mol, ¿sí? Entonces, ya tengo la masa molecular, tengo 5 moles. Para saber la masa, multiplico por la masa molecular, o sea, a 5 lo multiplico por 30, me da 150 gramos, y esa va a ser la masa de sustancia que tengo, ¿sí? Entonces yo ya completé acá y acá, 5 moles, ¿sí?, 150 gramos. Pero también me pide la cantidad de átomos de hidrógeno, ¿sí?, los moles de átomos de hidrógenos, y me pide el número de átomos de hidrógeno. Entonces, para saber la cantidad de hidrógeno, tengo que partir de acá. Yo sé que esto vale 5. ¿Y qué voy a hacer? Voy a multiplicar por la atomicidad. El hidrógeno tiene atomicidad 6. Entonces, para saber cuántos moles de átomos de hidrógeno tengo, voy a hacer 5 por 6. O sea, tengo 30 moles de átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Ven que es muy fácil. O sea, está bien, con la práctica a veces se pueden saltar un montón de pasos, depende del problema y demás. Pero para arrancar les doy esta estructura, así no se pierden, y con la práctica lo van a empezar a sacar de taquito, ¿sí? Lo último que me piden es el número de átomos de hidrógeno, ¿sí? Yo podría hacerlo desde acá, sabiendo esto, ¿sí? Se puede, hay muchos atajos, pero bueno, vamos a seguir esta estructura. Entonces, si yo quiero saber el número de átomos de hidrógeno, y yo conozco el número de moléculas, porque ese dato me lo dieron en el enunciado, y quiero, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplicar por la atomicidad. La atomicidad del hidrógeno es 6. Entonces, teníamos esta cantidad de moléculas, 3,01 exponente 24, multiplicado por la atomicidad, que es del hidrógeno, es 6, puse doble por, me da 1,806 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno, ¿sí? También lo podría haber hecho desde acá, ¿sí? Si yo multiplico a esto por el número de Avogadro, también me va a dar, ¿sí? 30 por 6,02 exponente 23, llegamos al mismo número, ¿sí? Hay atajos, pero por lo pronto, si ustedes siguen esta estructura que acabo de darle yo, van a poder resolver todos los problemas sin ninguna dificultad, ¿sí? Así que bueno, eso era lo que me faltaba contarles para este video. Así que a practicar, chicos, y nos estamos viendo en el siguiente video o en el grupo. Un saludo grande, nos estamos viendo. Chau, chau.